Me acuerdo perfectamente lo que estaba comiendo ese día y eran unos macarrones con chorizo, no se me olvidará nunca, porque fueron los últimos macarrones que me comí de ella. Y bueno, pues antes de seguir me gustaría decir que es un tema que me emociona muchísimo. Es un tema que sí, que lo he superado, pero todavía no he cerrado esa etapa de mi vida. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a El Universo de Abril. Abril, 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 abril. Hoy os vengo a contar algo muy difícil para mí y es que es cómo superé la muerte de mi madre, cómo fueron para mí esos días, años, meses tan difíciles. Para los que sois nuevos os invito a suscribiros a mi canal y también por favor dadle a la campanita, tilín, 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 para que os avise de que he subido un super, hiper, mega contenido. También os voy a dejar mi Instagram por aquí abajo, abril.fn, donde si necesitáis apoyo o ayuda podéis escribirme por mensaje directo, que yo estaré encantada de brindaros mi apoyo y mi ayuda. Y ahora sí que sí, comencemos. Yo que tú no me lo perdería. Antes de empezar a contaros cómo superé su muerte, cómo fue para mí, me gustaría que por lo menos ponerle cara a mi madre y que la veáis. Ella es mi mamá. La vida me hizo madurar muy joven, porque mi madre murió cuando yo solo tenía 10 años de edad. Sí, 10 años para 11. Ahí fue cuando entendí que la vida me dijo: esto va en serio y te voy a dar la mayor hostia que te van a dar en toda tu vida, te la voy a dar ya, para que aprendas lo que es la vida, para que aprendas de qué va todo esto. Y así fue, así aprendí y así lo entendí. Yo solo tenía 10 años cuando mi madre falleció y sé, es una edad muy jodida, es una edad bastante difícil, es una edad que ya no eres tan niña ni ya eres tan pequeña y ya comprendes las cosas, ya entiendes todo y bueno, pues me gustaría compartirlo con vosotros, vosotras y vosotres, ya que me lo habéis pedido mucho, que hable de cómo fue, que hable de cómo lo superé. Antes de empezar a contaros todo más o menos, me gustaría decir que yo nunca he superado su muerte. He superado el duelo, o sea, he superado el dolor emocional, he superado el dolor, ¿cómo puedo decirlo? He superado que ella... el vivir sin ella, he superado el vivir sin ella, pero no he superado muchas cosas que tenía que haber superado. O sea, yo creo que a las personas que se nos muere alguien tan importante, nunca superamos el vivir sin ellas. Siempre las estamos echando de menos 24 horas, 24 minutos, o sea, yo echo de menos a mi madre cada segundo de mi vida. Me acuerdo perfectamente del día que se puso malita, porque estábamos las dos juntas, ella me había ido a buscar al colegio en coche y me había llevado a casa para que comiéramos juntas. Me acuerdo perfectamente lo que estaba comiendo ese día y eran unos macarrones con chorizo, no se me olvidará nunca, porque fueron los últimos macarrones que me comí de ella. Y bueno, pues antes de seguir me gustaría decir que es un tema que me emociona muchísimo.
Es un tema que sí, que lo he superado, pero todavía no he cerrado esa etapa de mi vida. Y ahora, bueno, según vaya contando todo, pues me iréis comprendiendo. Me llegaba por los macarrones con chorizo. Ella me hizo unos macarrones con chorizo y estábamos comiendo. Y siempre después de comer, ella me hacía ir a echar la siesta. Bueno, pues como todos los niños que son pequeños, que sus padres les obligan a echar la siesta. Y ella me dijo, venga, vamos a echar la siesta y nos tumbamos que no me encuentro muy bien. Yo la veía y la notaba que estaba cansada, que estaba débil. Y bueno, pues nos fuimos a echar la siesta, que yo siempre me la echaba en su cama con ella, porque me encantaba echarme la siesta con ella. Y empezamos a ver el programa este de cifras y letras que estaba antaño. Y me decía, ay, por favor, dame unos masajes en los pies que me duele mucho. Y me acuerdo que la dije, ay, Chelo, no seas pesada, de verdad, que no me apetece darte el masaje, que me apetece ver la tele. Bueno, pues una niña de 10 años, ¿qué va a pensar? Y de repente, pues se puso malita. No voy a decir por qué murió, no voy a decir de qué murió en este vídeo porque creo que es algo todavía que es muchísimo más íntimo. Creo que todavía no lo voy a contar y a lo mejor el día de mañana si lo cuento va a ser en un libro, pero sí que me gustaría hablar de mí, de cómo yo lo viví, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que estaba contando, estábamos echando la siesta, ella se puso malita y nada, y el médico vino para casa, pero la situación era un poquito difícil, entonces tuvo que irse a urgencias. Antes de irse a urgencias ella se despidió de mí, me dio un beso, me dio un abrazo, me dijo luego nos vemos, te quiero mucho, pórtate bien. No se me olvidará en la vida, fue en el pasillo de donde yo vivía antes con ella y tengo esa imagen aquí metida. El caso es que yo a los 2 o 3 días estaba en el recreo del colegio y de repente noté aquí adentro cómo me faltaba algo, cómo se me había roto algo, no sé el qué, noté que me faltaba, o sea, a veces pienso que ese momento que yo noté eso, que noté como que el alma se me rompía en 1000 pedazos, que pienso que es porque ella se estaba despidiendo de mí de verdad. Entonces yo me puse a llorar en el recreo y vino la profesora y me dijo que qué me pasaba, me preguntó, ¿pero qué te pasa? Y yo la dije, es que se ha muerto mi madre. Y claro, la profesora se quedó como diciendo, ¿qué dices? ¿Quién te ha dicho eso? Es más, me lo preguntó, ¿pero quién te lo ha dicho de verdad? Como diciendo, ¿qué me estás contando? Y yo la dije, no me lo ha dicho nadie. Y dice, ¿y por qué lo dices? Y yo, pues porque lo he notado. Es que no se me olvidará en la vida ese momento. Y claro, las horas que quedaban de clase, no sé si quedarían 3 o 4 horas, además nos iban a dar las vacaciones de verano, pues las horas que quedaban de clase me las pasé llorando, la profesora no sabía cómo calmarme, no podía conmigo, yo estaba llorando, pues imaginaros una niña de 10 años que acaba de perder a su madre, pero todavía nadie le ha dicho que su madre se ha muerto. O sea, imaginaros, yo ahora digo, madre mía, Abril, ¿qué notarías para estar así? Bueno, el caso es que a la salida del colegio la profesora me acompañó y me fue a buscar mi prima, no se me olvidará en la vida, y mi prima dijo, ¿qué la pasa? ¿Por qué llora? Y la profesora dijo, pues porque dice que se ha muerto su madre. Y mi prima me dijo, no, si la mamá ya está bien, si se va a ir para casa ahora mismo. Y claro, me dijo la profesora, ¿ves que no tenías por qué preocuparte, que está bien? Y yo yo me alegré un montón, dije, ay, menos mal, o sea, dije, venga, que si te ha dicho tu prima que tu madre está bien, la sensación que has notado no tiene nada que ver y ya verás que tu madre se va a poner bien y todo va a ir bien. El caso es que cuando llegué a casa del camino al colegio, y por fin llegué a casa, pues vi el percal y me di cuenta de que
de que me estaban mintiendo, de que ya se había muerto y ya está. Y así fue como yo viví esos días de duelo, o sea, de duelo desde que se puso malita hasta que finalmente falleció. Yo lo viví así. No me digáis el por qué yo noté eso, no me digáis por qué noté como que se me había roto el alma en 1000 pedazos, porque esa es la palabra. Noté que se me había roto el alma en 1000 pedazos. No me digáis por qué lo noté, pero lo noté. Pues después ya de que ella falleció, de que yo ya lo supe, de que yo lo había notado, después de todo eso, mi vida dio un giro de 180 grados, pero no solo por su muerte, sino porque mi vida cambió totalmente. Y os voy a poner en situación, por si no lo sabéis. Mis padres estaban separados, yo vivía con mi madre, entonces a la hora de ella fallecer me tuve que ir con mi padre, entonces mi vida cambió, pero bueno, eso es lo de menos. Yo pasé por 3 etapas diferentes cuando ella murió. La primera fue cuando noté que ella se había muerto y mi alma se había reventado en 1000 pedazos. La segunda fase que yo pasé fue negarme a mí misma que ella se había muerto. Yo no sé si esto alguien lo sabe, pero yo lo hice así, en mi cabeza. En mi cabeza me creé algo imaginario, y es que ella estaba de vacaciones y en algún momento iba a volver. Con 10 años os estoy hablando, entonces en mi cabeza creé eso. O sea, yo para mí estaba de vacaciones y ella iba a volver, yo iba a volver a mi casa y no iba a pasar nada y todo iba a ser como antes y ya está. Ay, de verdad que siento mucho emocionarme, de verdad. Lo siento mucho, pero es un tema un poco delicado que os estoy haciendo partícipe a vosotros, vosotras y vosotres. Es un tema un poco delicado, pero bueno. Esa fue la segunda fase por la que pasé. En mi cabeza yo me había imaginado que ella estaba de vacaciones y que ella iba a volver. La tercera fase por la que pasé fue darme cuenta de que era mentira que ella estaba de vacaciones, de que no iba a volver nunca más y de que todo el mundo tenía la culpa de que ella había muerto. No podía hablar de ella, no dejaba que nadie me hablara de ella, ni para bien ni para mal, y para mí todo el mundo era culpable de que mi vida había cambiado. No aguantaba a nadie y me llevaba mal con mucha gente. Tampoco es que estuviera a muerte con todo el mundo, sino que no dejaba, que no me expresaba, me cerré muchísimo, no expresaba lo que sentía, me lo guardé para mí, me daba rabia muchas cosas. A día de hoy creo que todo el mundo me entiende, porque no es algo fácil. Y la cuarta fase por la que pasé fue superar que no estuviera. O sea, la cuarta fase por la que pasé fue superar que ella ya no está, que ella se ha muerto y que está porque yo la recuerdo. Está porque la siento, porque la hablo, pero no está físicamente. Es algo tan difícil de explicar. Mira, yo no soy psicóloga, ni soy psiquiatra, ni soy nada de nada. Simplemente soy Abril, simplemente estoy contando mi experiencia, cómo lo viví yo. Simplemente os estoy haciendo partícipe de ello, simplemente soy yo. Y simplemente cuento lo que viví, cómo lo viví y cómo lo vivo. ¿Y por qué digo cómo lo vivo? Porque es una etapa que todavía me falta hacer una cosa para cerrarla. Es una etapa bastante complicada. Y es que después de tantos años todavía no hemos tirado sus cenizas. Y bueno, espero que por favor que pronto las vayamos a tirar. No las hemos tirado porque cada hermano y cada persona que formó parte de mi madre tenía que superar muchas cosas, muchas vivencias, y hasta que no hemos estado todos preparados no se iba a hacer.
Y bueno, pues esa es la cuarta etapa que me queda por cerrar esta etapa y decir, se acabó, mi madre ya descansa en paz y se acabó. Y esa es la etapa que me queda. Y de verdad que yo cuento esto para desahogarme, lo primero. Lo segundo, para si puedo ayudar a alguna persona que esté pasando por este duelo, que no es nada fácil, es un duelo muy duro, y más cuando tienes esa edad. A cualquier edad duele, pero cuando tienes esa edad duele y se complica muchísimo más, de verdad. Y lo hago para todas las personas que necesiten ayuda, que necesiten apoyo. Cuento mi experiencia simplemente para eso, no la cuento para nada más. Porque no es un tema del que me guste hablar todavía. Bueno, gustarme no me va a gustar nunca. Es un tema del que me cuesta hablar mucho todavía, no es un tema que es fácil. Y simplemente lo cuento por eso, para poder ayudaros, para poder apoyaros y para desahogarme. Y así para terminar este vídeo os voy a contar una anécdota que tuve con ella. Y es que me acuerdo que siempre estábamos jugando a Pimpineja, la mano la coneja. Siempre estaba con el Pimpineja. Entonces, cuando ella murió, yo escribí una hoja entera, pero una hoja entera, el mismo día no, a los 2 días siguientes de ella morir, escribí una hoja entera, Pimpineja, o sea, toda la hoja llena de Pimpineja. Y esa carta, esa hoja, la he guardado hasta hace, pues 3 años, porque hace 3 años me pasó otra cosa que no la voy a contar de momento, ni la voy a contar por aquí, en la que vi esa carta y decidí quemarla. Decidí quemarla y pedir un deseo. Y ese deseo se me cumplió. Y bueno, pues para el que lo quiera creer bien y el que no, no. Simplemente es una anécdota que quería contaros. Y de verdad, muchísimas gracias por estar aguantándome estos minutos. No sé cuánto durará este vídeo. Cuando lo acabe de editar lo miraré. Muchísimas gracias por estar aguantándome aquí. Muchísimas gracias por formar parte del universo de Abril. A todos, todas y todes, de verdad. Muchísimas gracias por el apoyo que recibo cada día. Que aparte de satisfactorio, es enriquecedor el apoyo que me dais, de verdad. Y nada, si os ha gustado este vídeo, os animo a suscribiros a mi canal y darle a la campanita. También os voy a volver a dejar mi Instagram por aquí, abril.fn. No dudéis en escribirme si necesitáis apoyo, si necesitáis ayuda sobre cualquier tipo que sea. Y os mando un beso muy grande y gracias por escuchar todo esto que he dicho. Un beso enorme.